Bien, si, bueno, si veo que el segundo dispositivo que tengo por acá se me congela la imagen, entonces voy a apagar la cámara, les aviso ahora. Ya vi que en unos videos no lo hice y la imagen queda congelada en toda la clase. Es que, pues, les aviso. Bien, comenzamos un nuevo tema. Esta es la unidad 2. La unidad 1 es larga, es tediosa, yo sé. Hay bastantes contenidos ahí y el tema, pues, siempre está alrededor de la idea de la religión, puesto que la Edad Media es teocentrista, al menos en Occidente. Dios es el centro de todo, por eso es omnipresente en la producción artística. Pero cuando llegamos acá al Renacimiento, entonces resulta que hay algo nuevo, hay algo, un tema nuevo que va a entrar en las artes y que, pues para ejemplificarlo, siempre les pregunto sobre esta imagen. ¿Conocen la imagen? Y si la conocen, el nombre, autor o qué creen que significa. ¿Sí, Briseida? Sí conozco la imagen, pero no sé cómo se llama. Solo sé que fue hecha por Leonardo da Vinci. Es lo único que sé y que de ahí fue lo que empezó a guiarnos por la cuestión de la anatomía, para poder aprender más de la anatomía. Muy bien, gracias. Y tenemos ya una buena parte de la razón de ser de esa imagen. ¿Qué más? ¿Qué más nos ayuda? ¿No es el hombre de Vitruvio? Sí, ese es el nombre por el que se le conoce, el hombre de Vitruvio. ¿Alguien más? Ya tenemos autor, eh, el nombre, un poco de la idea o la razón del porqué de la imagen. ¿Qué más? No, bueno, fíjense que la imagen está dentro de un cuadrado y está al mismo tiempo dentro de un círculo. Y es la misma persona que extendiendo los brazos puede tocar el perímetro del círculo y los márgenes del cuadrado. Tanto el círculo como el cuadrado se considera, bueno, hay una imagen más que no está acá, pero es otra figura geométrica que es el triángulo, se consideran de una perfección mayor. Entonces, que el ser humano encaje dentro de un círculo, de un cuadrado, significa pues que es perfecto. A la usanza del término, como lo hicieron los griegos, pues el ser humano es perfecto. Tiene una medida que lo lleva hacia ese nivel por sobre todas las cosas. Entonces, por ahí va el nuevo tema que se ve en el desarrollo de las artes de este momento. Es el ser humano como centro de todo. A eso se le llama antropocentrismo, el ser humano como centro de todo. En la Edad Media, ¿cuál es Dios como centro de todo? O sea, el teocentrismo. Ahora eso va a cambiar. No cambia de una sola vez, sino que es un cambio progresivo. Entonces vamos a seguir viendo siempre arte religioso. La religión, especialmente en Occidente, la religión cristiana, es uno de los motores que tiene el arte, pues desde que Roma la toma como tal, desde que comenzamos allá por el siglo I, con el paleocristiano, hasta el siglo XIX, con el romanticismo y el neoclásico. Todavía encontramos algunos vestigios de los temas religiosos, pero después de eso sí va a cambiar. Siglo XIX hay un quiebre bastante grande y una separación por completo ya de las artes y la religión. Habrá siempre arte religioso, pero el arte ya sigue su propio camino. Pero para eso todavía estamos un poco lejos de llegar. Bien, esta figura la realiza, ¿qué tiene otro hermano? Un mensaje. A partir de este periodo es que toma más fuerza el estudio anatómico. Sí, por lo mismo, por la idea de Grecia y Roma como los gestores pues, del trabajo anatómico y gestores también de colocar al ser humano como centro de todo. Entonces acá comienzan ya esos estudios. Esos estudios no solamente eh, son artísticos, sino que son también médicos. Si antes las enfermedades o que implicaban una disección en el cuerpo lo veían los carniceros, ahora los carniceros están trabajando a la par de los científicos, en este caso médicos, por ejemplo, o los artistas.
¿Y por qué? Porque les ayudan a diseccionar los cuerpos, a cortar los cuerpos. Es un gran problema de eso de cortar cuerpos, porque pues el cuerpo dentro del cristianismo se considera como templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el cuerpo es inviolable, no se puede maltratar de esa forma, no se puede cortar solo para estudiarlo, porque es algo sagrado. Sin embargo, con el aparecimiento de las universidades, ya en el gótico, y en el Renacimiento como tal, pues la iglesia, aún tanto a regañadientes en algunos casos, y en otros, aunque acusando de herejía o de algo más a las personas que lo hacen, pero no logra detener que los artistas o los científicos, los médicos, pues hagan disecciones. Ha ayudado siempre de carnicero, por ejemplo, para saber dónde cortar y qué diseccionar. Leonardo da Vinci es uno de estos personajes. Bien, entonces el dibujo fue realizado por Leonardo da Vinci para graficar uno de los libros que se retoman de la antigua Roma. Es los tratados de un arquitecto llamado Marcos Vitruvio Sporio. Por eso es que se llama el hombre de Vitruvio. Vitruvio es el arquitecto que estos tratados sobre arquitectura de él se retomaron en el Renacimiento, y en la portada pues la idea era colocar este dibujo. Por eso no es que era Vitruvio el que está ahí, ni Vitruvio el que lo hizo, sino que era para graficar pues o colocarle una imagen al libro de este personaje. Esto es para recordar, la Edad Media inicia en el 476 con la caída del Imperio Romano en Occidente y finaliza en 1453 con la caída de Bizancio, o podemos tomar también la siguiente fecha, siempre en el mismo siglo XV, es 1492, que es el descubrimiento de América. Ahí termina la Edad Media europea. Pero estas últimas fechas que veíamos, la caída de Bizancio o el descubrimiento de América, también nos sirven para decir el momento en el que inicia la llamada Edad Moderna. Esa sería la tercera edad, digamos, que vamos a ver. La Edad Antigua la vimos en toda la historia del arte 1. Eso es desde el Paleolítico hasta Grecia y el paleocristianismo. Luego vemos ya en la Edad Media, vemos Roma, vemos lo que queda de Roma, que es el Imperio Bizantino, o el arte que vimos en el resto de Europa, que es el prerrománico, el románico y el gótico. Entonces, eso ya queda atrás, termina siempre a la misma fecha, pero para nosotros la Edad Moderna es la que sigue, y acá el rango de tiempo es menor, porque esta va a terminar se inicia en el siglo XV, pero va a terminar en el siglo XVIII. Hay dos fechas posibles también para esto, y son la independencia de Estados Unidos en 1776 o la Revolución Francesa en 1789. Cualquiera de las dos fechas es correcta. Se toman mayormente para nuestros países acá latinoamericanos el descubrimiento de América para hablar del inicio de la Edad Moderna, y la Revolución Francesa para hablar del fin de la Edad Moderna. ¿Qué sigue después de esto? Algo que se llama Edad Contemporánea. Eso es se supone que estamos todavía en Edad Contemporánea, aunque algunos historiadores, algunos filósofos, pues dicen que no, que estamos en un periodo diferente. Otros creen que estamos en un momento de transición, que seguramente aparecerá una edad nueva, pero que todavía no ha terminado pues de configurarse. Pero esta fecha igual deben manejarlas tanto el rango para la Edad Media como el rango para la Edad Moderna. Bien, fíjense que sí voy a detener mi cámara un momento. Pero pues por aquí voy a estar. Bien, ¿preguntas? ¿No? Bien, entonces, claro, Lick. muy bien, gracias. Todo claro, Lick. Bien, gracias. Entonces, acá tenemos otros datos. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la edad moderna, perdón. Estos son los datos. Tercer periodo histórico, pues es posterior a la Edad Media.
y anterior a la edad contemporánea. Ese es la llamada edad moderna. Aquí dos datos también. Es el afianzamiento o el momento en el que pues llegan a culmen los ideales del progreso, la comunicación y la razón también. Aunque vamos a tener un quiebre justo al final, para la época de la Revolución Francesa, en el que pues los razonamientos comienzan a tener, o llegan al momento de mayor, eh, de mayor madurez, y es el momento en el que por eso se transforma la edad moderna en edad contemporánea, porque cambia el paradigma, aparecen eh, nuevos elementos en la industria, de unas revoluciones industriales y todo lo demás. Acá todavía no estamos en eso, pero sí es conveniente pues decir que esto es un paso firme hacia pues una civilización todavía con mayor desarrollo. ¿Qué más? Se supone que en la Edad Moderna se contrapone al oscurantismo y al aislamiento de la Edad Media, pero pues ya sabemos que la Edad Media es falso concebirla como por completo de un estancamiento. Sí hubo progreso, mucho de ese progreso se realizó en los monasterios, es decir, la iglesia era la que lo coordinaba, pero sí hubo progreso, siempre pues hubo. Luego, sobre el comercio en Europa en el siglo XV, o sea, los años 1400, resulta que hay bastante movimiento comercial. Acuérdense que en el gótico se iniciaron las ferias de comercio en las que se contaban pues en mercados muy grandes, comerciantes de muchos lugares, y muchos productos nuevos se comenzaban a hacer llegar pues de manera más fácil a la gente de diferentes lugares. Es como que les diga, un producto que se hacía solamente en el Medio Oriente y llegaba a España, por ejemplo, y ahí pues se comerciaba. Estas rutas de comercio también venían desde el Oriente Lejano, o sea, desde China, desde la India. Había movimiento comercial desde ahí hasta esta región. Ven acá que hay unas ciudades marcadas con un tono más oscuro y un punto más grande. Esos son principales centros comerciales. En España, por ejemplo, tenemos Bilbao, Burgos, Medina, Barcelona, Sevilla, Cádiz, Lisboa, que más adelante va a ser parte de Portugal. Son ciudades importantes. En Francia tenemos Burdeos, Bruges y otros más. París, por ejemplo, Amberes. Y en Italia, que es importante, estas tres ciudades. Las ciudades en esta época llegaron por lo mismo de querer, de agrupar dentro de ellas mucho comercio, mucho dinero, comenzaron a tener problemas, diferencias políticas y económicas también con las ciudades de los alrededores. Entonces, Génova, Venecia y Florencia son polos comerciales en Italia. Un poco de menor rango, Roma y Nápoles. Pero en el siglo XV, estas van a ser las que van a tener mayor desarrollo. Para el siglo XVI, esto cambia, se modifica y el desarrollo va a estar acá, entre Roma y Nápoles, principalmente Roma. Entonces, esto es importante entenderlo porque aparecen en este momento unos personajes que ya no le aparecen, quizás, ya me equivoco al decirlo de esa manera, más bien llegan al culmen de desarrollo un tipo de personaje que le hemos visto aparecer dentro de la sociedad que se llama burgués. Acuérdense que en el gótico le decíamos burgués al que vivía en el burgo. Una persona que vive en el burgo es el burgués, pero resulta que no todos los burgueses tenían el mismo desarrollo económico. Entonces, aquellos que tienen un desarrollo mayor es a los que se les comienza a denominar propiamente burgueses. Entonces, estos burgueses, gente con mucho dinero, muchos de ellos comerciales y una instrucción cultural grande, va a resultar que quieren ellos que se les vea, que se les reconozca como gente con cultura, con un desarrollo pues, que no tienen. ¿Y cómo lo hacen? Pues comienzan a adquirir arte,
comienzan a adquirir pinturas, esculturas, mandan a hacer sus diseños de sus palacios, tratan de rivalizar con la apariencia ostentosa tanto de la iglesia como de las monarquías, o sea, de los reyes. A los reyes no les parece mucho esto porque es competencia para ellos. Sin embargo, los burgueses no tienen incidencia, que voy a pasarme a esto, no tienen incidencia política. O sea, un burgués está en los estamentos sociales, está en el de los no privilegiados. Tiene mucho dinero, tiene capacidad económica, pero no se le reconoce como alguien que pueda acceder a el gobierno, por ejemplo, de un país. Ese es un privilegio que lo siguen teniendo tanto el clero como la nobleza. Entonces, eso hay que tenerlo claro también. O sea, el burgués tiene dinero, tiene mucho poder, pero no puede usar ni ese poder ni ese dinero para accesar a estos niveles. Entonces, comienzan a rivalizar con los reyes y con la misma iglesia para desplazar a los reyes, por ejemplo, y instaurarse ellos como los gobernantes en esos lugares. Eso desata, es lo que desata pues esa como ambición de poder y rivalidades entre las ciudades también. Acá va a suceder algo, que eso lo comentaba en la clase de ayer con sus compañeros del grupo 1, que no se los había mencionado en el gótico, pero aparecen entre el gótico y el renacimiento. Es gótico el punto de partida. Y acá, bueno, lo voy a mencionar con lo de la religión, pero es el que la iglesia pretende espiar a la gente para saber qué es lo que está pensando, porque resulta que ellos tienen una relación, en muchos casos, muy buena con la nobleza. Y resulta que la gente acá, los campesinos, los artesanos, los comerciantes pequeños, comienzan a tener más simpatía con los señores burgueses. Entonces eso no le gusta a la iglesia. Consideran que es una manera de afrentarlos a ellos. Entonces, pues algo hay que hacer. Entonces eso se lo voy a comentar luego ya con la religión. Pero pues así está el asunto. Los burgueses comienzan a comprar arte. Y entonces, en ese afán de comprar arte, de comprar cada vez más arte, ellos se convierten en algo que se denomina mecenas. ¿Ya han escuchado qué es un mecenas? De leer ahí. Sí, nos lo mencionó en clases pasadas. A ver, ¿qué pasó con él? ¿Qué es un mecenas? Es el que patrocina a un artista. Muy bien. ¿Patrocinio qué significa? Darle dinero a cambio de sus pinturas. Muy bien. Hacer encomiendas, eso es lo que se llama, o hacer una consignación, o sea, asignarle un trabajo por el cual va a recibir un pago. Eso es bien importante para el artista, porque gracias a eso es que comienza un crecimiento del artista como un productor de arte, se hace de talleres grandes. Entonces, de esta época hay bastantes, algunos que sobresalen en la historia. Estos mecenas son, por ejemplo, la religión, el Papa Julio II y León X, son dos papas que invirtieron bastante dinero en la construcción tanto de iglesias. Bueno, el Vaticano actual que conocemos es obra del Papa dando dinero a los artistas para que construyan algo que se considere, pues, que acerque a las personas a la divinidad. Lo mismo lo hacen con sus propios mausoleos, el lugar donde saben que los van a enterrar al fallecer, y bueno, otras tantas cosas. También en el caso de España tenemos a los reyes de España. Bueno, ya veíamos sobre los reyes Isabel y o los reyes católicos, como se les llama. También vamos a encontrar ya en pleno Renacimiento a Carlos V de España. Vamos a encontrar emblemas de él aún acá en América, porque ya la época en la que América fue descubierta, pues él es el rey. Acá en los palacios de acá se coloca el escudo de él.
del rey, que es algo curioso, que aparece o le agrega las columnas de Hércules a diestra y siniestra del escudo de armas. Se suponía que el mundo terminaba en ese lugar. Ese lugar simbólicamente es el estrecho de Gibraltar. Se creía que ese es el fin del mundo, o sea, a partir de ahí no había nada. Pero entonces el escudo decía non plus ultra, o sea, no hay nada más allá. Eso es lo que decía el escudo. Pero luego del descubrimiento de América, los escudos comenzaron a colocarse solamente plus ultra, que significa pues más allá, haciendo referencia de que realmente sí había algo más allá de ese lugar. Entonces los reyes de España, desde los reyes católicos, Carlos V, igual, y en nobleza y cortesanos, por ejemplo los Montefeltro en Urbino, los Sforza en Milán, los Este en Ferrara, Gonzaga en Mantua, los Medici en Florencia, y así otros más que vamos a encontrar, los Borgia, por ejemplo, vamos a encontrar en diversos lugares en Italia, mayormente. Gracias a ellos, pues es que los artistas logran tener bastante entrada de dinero. Aquí tenemos cómo estaba establecido digamos, el centro de desarrollo comercial y político. Tenemos acá Génova, les decía, Venecia, Florencia. Florencia es la que más destaca. Y por eso es que acá es donde comienza a desarrollarse el primer renacimiento, el primer lugar donde comienzan a utilizar elementos de la antigüedad para el desarrollo de un nuevo arte. A eso se le llama el renacimiento florentino. Ese es el primer renacimiento. Luego tenemos los estados pontificios, que es donde gobierna el Papa. El Papa de esta época no debemos verlo como se piensa del Papa actual en el catolicismo, que está sentado ahí en Roma, ¿verdad? En un trono y que pues es representante de Dios en la tierra y pues todo santidad, todo bondad. Pues eso no es en este momento. Acá el Papa es digamos, un guerrero, es un soldado que va junto con sus ejércitos a luchar contra los de Siena, y los de Siena no están haciendo las cosas bien y pretenden, por ejemplo, quitarles territorios a él. Pues él va a luchar, es un guerrero, básicamente, no es un papa como lo tenemos la idea a partir de lo que vemos últimamente, en los últimos años. Bueno, otra cosa, fíjense que si los artistas van a Florencia y ofrecen una obra, un invento, por ejemplo, especialmente Leonardo, por ejemplo, Leonardo da Vinci, él ideó bastantes armas que luego ofreció a los gobernantes de esta región, a los mecenas. Y si no se lo querían comprar, pues entonces simplemente se movía de ciudad y a ofrecérselos a otro más. Y la idea era vender, quien no quiera comprar, no tenía simpatía con alguien, sino más bien pues el dinero, ¿verdad? Que le podía representar el hacer el invento. Muchos de esos que se conocen de Leonardo, por ejemplo, hay una tanqueta que todos dicen es un ovni, pero sería una primitiva tanqueta. ¿Qué más? Hay otro aparato también que lleva como unas guadañas adelante, que va empujado por caballos y que la idea era lanzarlo sobre los ejércitos que van con lanzas y con espada y partirlos en pedazos. O la idea del primer, del uso de escafandra para poder caminar o moverse bajo el agua. Pues eso, parte de la idea era que la gente pudiera moverse bajo el agua sin que lo vieran y poder hacer sabotaje en barcos, por ejemplo. Entonces, en eso es que está pensado mucho de lo que los artistas hacían. Aunque lo que vemos más bien en el arte tiene que ver con pintura, con escultura, con arquitectura, ¿verdad? Pero pues había más allá que se ofrecía a los mecenas. Bueno, sobre la pirámide ya les expliqué, pero solo para terminar de remarcarlo, recordemos siempre dos castas principales, la de los privilegiados y la de los no privilegiados. En los privilegiados es el rey el que gobierna y tenemos tanto a la iglesia
como a la nobleza conviviendo en este lugar. Ellos tienen privilegios. Uno de los privilegios es el de gobernar, de ser elegidos para gobernar. Y el de los no privilegiados, pues los comerciantes que les decía, muchos burgueses acá, luego comerciantes en pequeños y campesinos, jornaleros, artesanos que trabajan para otros. Eso está pues en la parte baja de la casta de los no privilegiados. Sobre la religión, pues trae cambios bastante grandes. Sin embargo, esos cambios tienen que ver con crisis. No podemos llamarlo de otra forma. Hay una crisis grande en la Iglesia Cristiana Católica, dado que las reformas del románico, la de Cister, la gregoriana, no lograron corregir todo. Sí tuvieron una buena intención y sí funcionaron en ciertos lugares, pero no lograron corregir todo. Muchos vicios se siguieron dando. Eso, pues, no lo podían controlar de manera central, sino que pues, los sacerdotes una vez en el pueblito, en la aldea donde les tocaba estar, hacían lo que querían, pues con lo que se les daba. Entonces ese era un problema grande que se tenía. Es parte también el hecho que las personas ya no ven lo divino como lo más poderoso de todo, sino que entienden pues, que el ser humano también es parte de todos los procesos. Entonces, ahí es donde se va dejando el teocentrismo, o sea, el Dios como centro de todo, para ir adoptando el antropocentrismo, que es el ser humano como centro de todo. Entonces, eso tiene que ver con crisis, como les decía. Bueno, aquí se les puntean algunos, no lo voy a explicar porque ya lo hemos visto bastante con el prerrománico y el gótico. Acuérdense que el gótico fue un renacer de valores religiosos y de entusiasmo de la mayoría, de las masas, pero eso pues llegó a cansar también luego porque pues siguieron viéndose mal, o sea, no es lo que hacían, lo que predicaban, y eso pues se consideraba como algo que afrentaba a la gente. Por ejemplo, el Papa es un guerrero, les decía, él actuaba como jefe de Estado, no como el representante de Dios en la tierra, que se supone que eso es. Luego los obispos, ellos querían verse como nobles, querían sentirse como nobles también, entonces se olvidaban de la gente. La simonía, acuérdense que es la compra-venta de cargos, o sea, el vender, decía, venía de hecho lo hacían los burgueses o los mecenas de la nobleza también. Quiero que mi hijo sea obispo y entonces y quiero que gobierne en tal parroquia, por ejemplo, en tal diócesis. Entonces, pues compraba, le decía, bueno, sí, está bien, vale tanto, y que venga a formarse. Entonces, lo formaban en los monasterios, pero ya su padre había pagado el dinero para que él fuera obispo. Básicamente era una instrucción light, por así decirlo, no era que pasaba años estudiando, sino que ya de repente pues ya era obispo. También los reyes querían hacer lo mismo, querían ubicar a gente de sus familias que gobernaran también junto con ellos, pero en el área religiosa. Les mencionaba también que parte de la crisis es que los burgueses están compitiendo por conseguir poder. Entonces, eso lo ven tanto la iglesia como la nobleza, lo ven con malos ojos. Eso es un problema. Estén confabulando en contra de ellos. Entonces, se va a establecer una regla, que es lo que les mencionaba hace rato, que es algo que se da, aparece o comienza a darse desde el gótico, pero es en el Renacimiento donde se ve más, y es algo que se llama la confesión de los pecados. ¿Alguien me dice para qué sirve la confesión de los pecados? ¿Alguien sabe? Para estar como en gracia con el Señor, algo así, no sé. Muy bien, entrar en gracia con Dios, muy bien, está bien, es lo que nos enseñan. ¿Qué más? Para el perdón, dice Rosa Margarita, pero ¿perdón de quién? ¿Para que yo perdone a alguien o para que me perdonen a mí? Para que lo perdone. Lo que yo entiendo de, confesar los pecados es que les ponen penitencias,
después de que los confiesan. Es como Ujú. para pagar eso o recompensarlo de cierta manera. Muy bien, y el que lo recibe es el sacerdote, ¿verdad? Los obispos. Sí, Que Paola dice para quitarse una carga. Sí, la carga del pecado, ¿verdad? Se entiende que esa es. Y bien, y el que recibe sacerdotes, obispos o aún el papa, ¿qué hace con eso? ¿Qué hace con lo que recibe? él pone las penitencias. O sea, sí le dice, va, eh, porque estuvo mal o así, y les lee así un pasaje que habla sobre eso o sobre el perdón que puede hacer y les pone la penitencia que pueden hacer. Digamos que yo los aplazo a todos ustedes solo porque ese día me levanté del lado izquierdo de la cama. Podría ser un pecado, ¿verdad? Entonces yo voy ¿cómo se llama? Al sacerdote y le digo, mire, bien, yo hice esto. Les puse cero a todo el mundo. Hay quienes tenían 10, pero puse cero. ¿Qué puedo hacer? Entonces me van a decir que me arrepienta primero, ¿verdad? Y luego que haga una penitencia, así funciona. Este, ahora el sacerdote sabe que yo, porque un día me levanté enojado, aplacé a la gente. Él ahora lo sabe. ¿Qué puede hacer con ese conocimiento que sepa? Bueno, en lo que enseña la iglesia es que pues él simplemente él ejecuta o a través de él se ejecuta más bien el perdón y bueno, él debería de guardar el secreto, ¿verdad? De la confesión, creo que así se llama eso, secreto de confesión. O sea, no lo puede divulgar a nadie más, pero en su origen, en esta época del gótico al renacimiento, la confesión era un método de control del Estado, digamos, de la monarquía, de los reyes y de la iglesia, del clero, para saber qué es lo que estaba haciendo la gente, qué es lo que querían hacer ellos o con quién estaban confabulando o del lado de quién estaban. De esa manera sabían a quién debían de eliminar después, a quién hay que quitar, a quién hay que meter preso, qué es lo que está pensando la gente. O sea, el sacerdote llegaba a conocer, digamos, los secretos, pues, de toda la gente de la comunidad que llegaba a confesar sus pecados. A nivel religioso, en el cristianismo católico, pues eso es algo bastante, se ve con mucho respeto, igual lo era en este momento. Hay que hacer un examen de conciencia, hay que arrepentirse y luego confesarlo. Luego viene la absolución a partir de cumplir la penitencia y que el sacerdote dice, bueno, el ego te absolvo, y todo lo demás. Vayan 10 Padres Nuestros, 5 Ave María. En esta época se hacía similar, porque ahí es donde nace todo esto, pero el conocimiento era importante porque ahora de esa manera lograban saber dónde estaban los problemas. Entonces así es como nace lo de la confesión en esta época. No le estoy quitando el valor religioso, ustedes son religiosos, pero así es como comienza, como una manera de controlar qué es lo que está haciendo la gente. Es muy importante para ellos en este momento. Entonces, aún así, aún sabiendo qué es lo que la gente piensa, hacia dónde piensa mover el poder o a quién quieren quitar, por ejemplo, del poder, aún así, pues se siguieron dando muchos problemas y que la gente observaba y señalaba. Los sacerdotes en las aldeas pues no tenían una vida ejemplar, a pesar que se sabía que el celibato debía de cumplirse, pues no eran célibes, pues comían, bebían, hacían todo lo que se supone que no se debería de hacer. Entonces, hasta las órdenes religiosas, muchos de como no había quien controlara un control central, sino que cada bien se formaba y luego se enviaba a los confines de las tierras para que fueran a predicar, pero no había control sobre ellos. Entonces cada quien hacía como que lo que le convenía. No todo, ¿verdad? No todos lo hacían mal, pero había quienes lo hacían mal. Entonces todo eso, igual la gente lo veía, no le gustaba. Entonces, aparte de eso, la misma gente, el pueblo, no estaba cumpliendo los preceptos cristianos, dado que no había quien lo instruyera, por ejemplo. Y entonces la gente comenzó a mezclar la religión con las supersticiones y las brujerías.
bueno, acá, por ejemplo, en nuestro país está la costumbre esta de que a los niños pequeños hay que colocarles un brazalete rojo con un ojo de venado, ¿verdad? Eso no es religioso, eso es superstición. Es un amuleto lo que se le está colocando al niño en la mano. Yo tengo fotos por ahí donde estoy así chiquitín, así todo chapudito y cachetoncito, y tengo en mi mano mi ojo de venado que mi mamá me ponía. Y así se le pone a todo el mundo. Pero ahora, bueno, yo he escuchado que dicen, porque no, ¿verdad? Que la iglesia dice que eso no debe de usarse. Y sin embargo, la gente lo sigue haciendo, porque se mezcla lo religioso con la superstición. En esa época, pues era igual. Entonces, en ese contexto, es una crisis, hay sacerdotes que reflexionan y viendo el desorden alrededor de ellos, dicen, no, miren, Dios no quiere que esto sea así. O sea, las cosas no tienen que ser así. Aquí hay un desorden y comienzan a reclamarle a sus superiores, pero los superiores están igual en las mismas condiciones, entonces nadie hace caso. Así es que estas personas lo que hacen es protestan y jalan gente, otros sacerdotes que piensan como ellos y se separan de la Iglesia Cristiana Católica. Es el segundo cisma para la Iglesia Cristiana Católica. Se van una buena parte de sacerdotes, monjes también. Bueno, de hecho, quien ven en la imagen es una representación de Martín Lutero, que puso sus 95 tesis, que serían como premisas en las que él consideraba que las cosas no se estaban haciendo bien, y la fue a pegar en la puerta de una iglesia, y se llevó con él una buena cantidad de monjes y sacerdotes y de monjas. Y pues la iglesia comenzó pues a percibir, dentro de la iglesia se comenzó a percibir la crisis. No solamente fue Lutero, sino que fueron otros más, pero aquí les punteo solamente 3 reformas de todos los otros reformistas que hubieron. Martín Lutero es una de las más importantes. Esto es en Alemania, donde él pues, contradice lo que la iglesia está haciendo, y entonces él dice, no, pues el camino no es este, y él comienza a formar gente siempre dentro del ambiente, desde el contexto religioso cristiano, pero con una ideología diferente. Y entonces, eso, bueno, jala mucha gente de él, y esa región comienza a seguir una versión del cristianismo diferente a la católica. Ellos se casan, se pueden casar, algo que no lo pueden hacer el resto del cristianismo católico, y pueden tener familia también. Y entonces, con el tiempo, los seguidores de Lutero forman esa vertiente cristiana que se llama luterana, es la iglesia cristiana luterana. Aparte de Martín Lutero, también tenemos a Juan Calvino, o la Reforma Calvinista, y este es un francés. Y él igual era sacerdote, teólogo, y él es otro de los que van a impulsar reformas en las que se protesta contra lo que la iglesia estaba haciendo. Una de las variantes de él es que él considera que hay una predestinación, y que todas las otras corrientes dicen que no puede ser posible. O sea, según él, ya se nace predestinado a la salvación. O sea, Dios ya dijo quiénes van a ser salvos y quiénes. Entonces, la predestinación es que Dios es el que tiene el poder absoluto para decir quiénes son salvos y quiénes. O sea, yo no puedo decidir en cuanto a eso. Los demás dicen que no, hay algo que se llama el libre albedrío. Y entonces Dios nos deja nuestro libre albedrío, dicen, y está en nuestra responsabilidad el ser salvos o no. Entonces, por eso chocan las versiones ahí. Por eso tampoco Calvino se juntó con el de Lutero, porque no coincidían en su pensamiento. Esa es la segunda reforma. Eso está también en la región de Alemania y Francia, en esa zona, y eventualmente pasa a Inglaterra también las ideas de Calvino. Ahora, en Inglaterra, por esta misma época, va a suceder también un evento reformista, y ese va de la mano de este personaje, Enrique VIII. Resulta que Enrique Tudors, él está casado con Catalina de Aragón, pero Catalina de Aragón no le da hijo, o sea, no coinciden más bien entre ambos, no es que ella no le dé, sino que entre ambos no coinciden hijos varones.
Entonces, como por la misma época, el patriarcado, el machismo, que aunque no se llame así en ese momento, porque machismo es una palabra más contemporánea, pero pues básicamente es eso. Es la mujer a la quien se considera que es la que no está haciendo las cosas bien. Aunque científicamente sabemos ahora que es el hombre el que aporta los cromosomas para, si al menos biológicamente es hombre o mujer. Pues entonces resulta que él tenía muchas amantes y pues tenía más hijos. Resulta que una de estas mujeres le dijo pues que se separara de la esposa para poderse casar con ella. Esa mujer es Ana Bolena. Ya seguramente habrán escuchado ustedes de ella, Ana Bolena. Resulta que pues entonces él va a la iglesia, los obispos imagino, o manda alguna carta al Papa y solicita que disuelvan el matrimonio que tiene con Catalina de Aragón. Y pues resulta que la respuesta es que no hay, o sea, no hay manera de que eso se pueda hacer. El Papa dice, no, eso no se puede hacer. Y entonces él se enoja con la iglesia católica y entonces reniega del catolicismo, expulsa a la iglesia de Inglaterra, encarcela obispos y sacerdotes y establece a la par de él un grupo de nobles para que le ayuden a gobernar. O sea, ya no tiene como consejera a la iglesia católica, sino que ahora son nobles. Se establece uno de los primeros parlamentos europeos, o sea, un grupo de personas que van a ser como consejeros para él en lo que tiene que ver con gobierno. Pues esa es la realidad acá. Eh, Manda a juicio a la esposa y ahí es donde se ejecuta el divorcio y él entonces se puede casar con Ana Bolena. Más adelante, años después, la va a mandar a matar, igual a Ana Bolena, acusándola de haberle sido infiel con un familiar de ella misma. Está bien, esa es otra historia. Hay películas, por cierto, están las hermanas Bolena, Ana Bolena. Hay una serie que se llama Tudors también, muy interesante y plantea pues toda la situación ahí contextual de esto que les comento. Ahora bien, en ese contexto en que ahora el cristianismo católico ya no gobierna en Inglaterra a la par del rey, entonces las ideas de los reformistas comienzan a entrar, y especialmente las de Calvino. Entonces en Inglaterra se va, y bueno, y otro también, otro reformista ahí, que es, no se los coloco acaso, pero sí aparece en este diagrama, es Juan Knox, este personaje de acá, siempre en Inglaterra. Resulta que ellos pues van a darle forma a una versión del cristianismo acá, que es lo que va a derivar en la que se llama la iglesia cristiana anglicana, es la de Inglaterra, la iglesia anglicana. Ahí tenemos la luterana, la anglicana por acá. El resto sigue siendo católico. En este diagrama lo que ven en gris es catolicismo. Lo que ven en rosado es reformistas que siguen a calvinismo. Lo que ven en naranja es cristianismo luterano, o sea, que siguen la reforma de Lutero. Y en Inglaterra, en este verde claro, anglicanismo, porque es lo que se va a tener más presencia acá. O sea, las ideas de Calvino van a haber una posibilidad de hacer su propia versión cristiana en ese lugar. Ahora entendemos también con esto, si se fijan, vean la zona bueno, Noruega, Suecia, Finlandia, pero especialmente acá en la región de las Germanias, los pueblos germanos y los Países Bajos. Estas zonas no tenían una influencia completa o absolutamente completa por parte del cristianismo católico. Esa es la razón por la que entendemos el tipo de obra que realizó el Bosco, por ejemplo. Bosco estaba acá. El Bosco estaba, a pesar de ser muy religioso, pues él estaba influenciado por estas ideas. Y eso que se observaba, esos vicios dentro del catolicismo, lo señaló. Si él hubiera hecho esa pintura en Italia o acá en España, probablemente lo pasan por armas, porque lo hubiera atrapado el Santo Tribunal para la Doctrina de la Fe, que es la Santa Inquisición. Ya para esa época ya comenzaba a tener un poder mucho mayor del que originalmente se le había dado.
¿Qué más pasa por esta época? Bueno, la respuesta de la Iglesia Cristiana Católica, porque no es que simplemente van a ver cómo se les cae la mitad de su influencia religiosa en Europa, ¿no? Algo van a hacer sobre esto. Pero bien, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? No. Por mi parte, todo bien. Por el momento no, Lick. Bien, entonces avanzamos acá. Este es un cuadro resumen y acá les coloco cuál es la respuesta de la Iglesia Católica. Pues la respuesta es lo que les plantea primero acá, las causas, son los problemas que ya les mencionaba. Luego las reformas, que es la que acabamos de ver. Y la respuesta del cristianismo católico es esto, algo que se llama la contrarreforma. O sea, es lo que está en contra de la reforma protestante. Se desarrolla un concilio, porque acuérdense que en los concilios es donde se decide en qué creer, qué no creer y cómo rectificar las ideas del cristianismo católico, se hace dentro de un concilio. Entonces se desarrolla uno en Trento y este dura varios años y eso pues lleva a la Iglesia Católica a reformar el clero, o sea, hacer una limpieza de malos elementos dentro del cristianismo católico, a endurecer las medidas también, la disciplina de los sacerdotes, de los obispos, a tratar de alejarlos también del poder económico y político que representan los reyes, y aparecen también nuevas órdenes religiosas por acá. Creo que, si mal no recuerdo, es la época que aparecen los jesuitas, por ejemplo, por acá, por esta época. Entonces, eso es lo que hace. La contrarreforma no la vamos a ver en el Renacimiento, sino que eso lo vemos o sea, el efecto, o los efectos en el arte de la contrarreforma los vamos a ver en el periodo barroco. Ahí es donde se ve el arte de la contrarreforma. Acá, pues simplemente es tiempo de reacomodo. Estos 2 siglos son de transición. Bueno, para toda Europa, tanto a nivel económico, el político y el religioso. Es una época de muchos cambios por acá. Bien, y en ese renacimiento, ya contextualizado todo, entonces tenemos que el renacimiento lo podemos dividir en 2 partes, el que se llama primer renacimiento y segundo renacimiento. El primero corresponde al siglo XV. Acá pónganle atención a eso es algo que deben manejarlo porque viene como pregunta de laboratorio y luego de examen. Siglo XV, el nombre de este primer renacimiento se llama 480. Y 480 tiene que ver con que el siglo XV es el año 1400. Por eso es que se le llama 480. Pero en siglos estamos hablando del siglo XV, no del siglo XIV, porque a veces aquí, como ven el 14, acá en 1400, 1499, dicen no es que era el siglo XIV, no, es siglo XV. Este siglo XV. Se llama 480, el renacimiento del siglo XV. La ciudad importante es Florencia, es el polo cultural y económico de Italia y es ahí donde se inicia el Renacimiento. Por eso se le llama a este primer Renacimiento florentino, porque es ahí. Los mecenas más importantes, los Medici. Estos también tienen una influencia bastante grande y es parte de las cosas que luego se busca quitar, pues la influencia tan grande que tienen sobre el papado. Ellos prácticamente deciden qué es lo que hace y no hace el Papa. Luego viene una segunda etapa. Sea durante el siglo XVI, o sea, el 1500, y a eso se le denomina Cinquecento. El Cinquecento es siglo XVI, o sea, los años 1500. ¿Qué ciudades son las más importantes aquí en este segundo momento? Pues Roma y Venecia. Ahí es donde se centra. Pues Roma es la ciudad papal. Entonces, el Papa tiene mucho que ver acá con el desarrollo artístico. En la primera etapa del Cinquecento es una etapa donde el clasicismo es lo que se observa más, tanto a nivel mitológico como también en la utilización de elementos de esta época en
¿cómo se llama? La elaboración de arquitectura. La segunda etapa correspondería a los últimos 50, 75 años del Cinquecento. A eso se le denomina manierismo. El manierismo fue un intento de los artistas de esta época de hacer renacer o de emular las obras artísticas del 480. Era una manera de tratar de hacer las cosas como lo hicieron los primeros renacentistas. Y no lo lograron hacer. Entonces, por eso que el manierismo se denomina de esa forma. El manierismo es a la manera de. Por eso, pues, lo vemos ahí como diferente. ¿Se entiende? Bien, gracias. Avanzamos. Y comenzamos con el 480. Acá la terminología, eso ya lo vimos. Y comenzamos con arquitectura. Entonces, con arquitectura, pues, Florencia es la ciudad donde debemos de ir. Hay varios artistas, pero el que destaca y que es quien se considera que se inicia el Renacimiento por los descubrimientos que hace y las aplicaciones técnicas artísticas que realiza, especialmente en arquitectura, es Filippo Brunelleschi. Y su antítesis, o sea, su rival, que es Ghiberti. Y Alberti es otro de los artistas de esa época, pero Ghiberti es otro de los grandes de este primer momento en Florencia. Es la antítesis de Brunelleschi. Y bueno, todos ellos buscan el volver a los ideales del mundo clásico, o sea, copiar lo que Roma pudo hacer en su momento. Los edificios se vuelven a la escala humana, la ideal de belleza arquitectónica, especialmente la aplicación de matemáticas en la construcción de los edificios, la reinterpretación de todas las técnicas. Los edificios se hacen más anchos que altos, eso es la vuelta a la horizontalidad. Y también tenemos como características que se reutilizan los órdenes arquitectónicos. Esto que tiene que ver, se recuerdan con las columnas, se me acaban de escapar. Déjenme ver cuando con el corintio, dórico y el jónico, por ejemplo, o el toscano, o la columna compuesta de los romanos. Esos son los órdenes arquitectónicos que comienzan a retomarse, especialmente el corintio es uno de los que más van a gustar. Luego la decoración con casetones, igual a lo que hacían en las basílicas los romanos, o como el Partenón, perdón, el Panteón en Roma, pues tratan de copiar eso. Y bueno, acá otros elementos, bóveda de cañón, concepción espacial del edificio, más geométrico, y la perspectiva. Eso también es bien, bien importante, porque como ya veíamos en el gótico, pues la perspectiva es un problema que los artistas veían, pero no sabían cómo resolver. Entonces, este personaje, Filippo Brunelleschi, él va a realizar el descubrimiento de la perspectiva. ¿No? ¿Cómo se descubre? Pues a lo mejor ustedes en el ciclo pasado, cuando vieron puntos de fuga, probablemente nunca habían hecho la aplicación eso, la observación acerca de los puntos de fuga en la vista que podían hacer, bueno, todo lo que nos rodea. Y es difícil, yo sé que a ustedes les ha de haber costado la construcción de la perspectiva de un punto, 2 puntos, 3 puntos. Entonces, eso los artistas no lo conocían, lo veían, pero no sabían cómo se resolvía. Ahora sí lo van a saber a partir del descubrimiento del punto de fuga que hace Filippo Brunelleschi. ¿Y qué es lo que hace él? Pues él observa que hay algo interesante en los edificios y entonces él hace un experimento. Él usa dos espejos, coloca dos espejos. Un espejo en su mano izquierda, como lo ven acá, ese espejo tiene un agujero.
y es a través de ese agujero que él observa un espejo más que tiene enfrente de él, y ese espejo está reflejando un edificio que tiene enfrente. Ese edificio es el Baptisterio de Santa María del Fiore. Entonces, él lo que ve es algo como esto. Acá. Él ve su ojo reflejado en el espejo, reflejado luego en el espejo, reflejado luego en el espejo, ¿vale? Entonces, eso es lo que le permite a él observar entonces que al mover el espejo, la perspectiva se mueve. Y entonces comienza a estudiar eso, ese fenómeno óptico. Y entonces establece preceptos, reglas, y hace todo un tratado acerca de cómo manejar la perspectiva. A partir de ahí nace pues un tipo de arquitectura más técnica. Ahora los edificios se van a plantear sobre los planos como se verían en la realidad, porque ya se manejan los puntos de fuga. Entonces ese es uno de los méritos más grandes a nivel técnico de Brunelleschi. Este es el baptisterio que él observó, está enfrente de Santa María del Fiore, y pues va a resultar también que alrededor de este edificio sucederá algo muy determinante en la vida de Brunelleschi. Les decía hace rato que él tenía una antítesis, o sea, una persona con la que él era bastante, tenía rivalidad, o sea, confrontaba con él en cuanto a quién era el mejor, por así decirlo. Entonces resulta que querían hacerle, la iglesia quería mandar a hacer unas puertas para este baptisterio, y entonces, pues al no tener un artista predilecto, o sea, alguien a quien decirle, mire, quiero que me haga esto, entonces él comienzan a consultar y piden que realicen una muestra de qué es lo que pondrían ellos en las paredes del baptisterio. Son 3 puertas las que tienen que realizar, y entonces él dan un tema, y el tema es a ver si me dicen cuál es. Un señor anciano con un cuchillo que le va a cortar el cuello al hijo, un mensajero lo detiene, un cordero enredado de sus cuernos en una zarza. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el tema? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El sacrificio de Isaac, dice Rosa Margarita. Sí, ese es el tema. Estaba fácil, estaba fácil. Resulta que, bueno, está fácil identificarlo, pero no es tan fácil como representarlo, porque hay que representar no solamente como lo hacían en los periodos anteriores, solamente al hombre intentando cortarle el cuello, no, tiene que haber algo ahí, una fuerza o unas imágenes que evoquen la religiosidad pues, del momento, porque eso es muy, muy importante para el judaísmo, ese momento en el de la promesa que hace, ¿verdad? Te bendeciré, y por ti se bendecirán toda tu descendencia, será tan grande como las arenas del mar. Y de hecho, bueno, de ahí viene. Ustedes saben que Abraham, pues, es el patriarca de muchas religiones, judíos, cristianos católicos, cristianos ortodoxos, cristianos protestantes y musulmanes. Entonces, es grande. Entonces, eso era muy importante para la iglesia. Entonces le dan pues esa encomienda a Brunelleschi y a Ghiberti. Entonces, esta es la obra que hace Brunelleschi y esta la que hace Ghiberti. Entonces, ¿qué pasó acá? Resulta que le dicen no a la obra de Brunelleschi. Le dicen así, no, esa no. Y entonces Ghiberti se convierte en el preferido por este caso, ¿cómo se llama? La iglesia, que se convierte en mecenas. Bueno, Priscila me ponía ahí, sí, de Abraham y Isaac. Ghiberti se convierte en eso. Y como acuérdense, pues los artistas tienen un ego un poco complicado, ¿verdad? Entonces se sintió agraviado Brunelleschi porque consideraba que su obra era mejor, y entonces se va. Ese se va
realmente lo que hace es ir a seguirse formando, a seguir estudiando grandes, a ir a trabajar a otros lugares de Italia y regresa al cabo de alrededor de 10 años otra vez a Florencia. Y pues en ese momento Ghiberti es el que ha tenido todas las encomiendas más importantes de la iglesia. Tiene un taller grande, de hecho Ghiberti es maestro de artistas, de los que se consideran de los grandes del Renacimiento. Y pues Brunelleschi pues llega a ver qué es lo que hay por ahí. ¿Qué es lo que hay ahora? Y resulta que la iglesia quiere pues que se construya esta cúpula que ven acá. Y Ghiberti pues tiene una idea de cómo construirla. Y la iglesia dice, bueno, pues ya que hay más, queremos oír y queremos ver opciones. Brunelleschi participa, presenta su diseño, lo defiende, y la iglesia en esta ocasión sí prefiere la obra de Brunelleschi. Y Ghiberti entonces es el agraviado, ¿verdad? Oye, aquel es el ¿y por qué no me dieron el trabajo a mí? Sin embargo, la iglesia le dice a Brunelleschi que Ghiberti, pues ahí debe estar trabajando y debe ser como el supervisor, algo que no le gusta ni a Ghiberti ni a Brunelleschi. O sea, ellos dos no se veían bien trabajando juntos. De hecho, hay una anécdota, fíjense, cuando Brunelleschi estaba construyendo ya la cúpula, se enfermó, que era un trabajo muy complejo. La cúpula no es perfecta. El tambor es esta parte de acá abajo. ¿Recuerdan en las cúpulas? Esta parte de acá es el tambor. Eso no es, o sea, cada una de las aristas de los segmentos no son equidistantes, o sea, no está parejo, pues. Entonces era un problema grande cómo hacer que la cúpula se viera bien a pesar de ese problema en la parte inferior. Entonces, pues Brunelleschi se enferma. Y entonces la iglesia, el obispo, pone al frente de la obra a Ghiberti, porque pues al parecer Brunelleschi ya no se va a levantar de la cama, está muy, muy enfermo. Entonces cuando llegan los oídos de Brunelleschi, a quien le han dado la obra y que va a hacer cambios a la manera de él, entonces milagrosamente, según el relato, Brunelleschi se sanó, se levantó de la cama y se fue a tomar posesión otra vez de su puesto como de jefe de acá de la construcción, porque pues no le parecía, así como que pues no me, así, se va a morir, y dice, pero entonces vamos a poner a Brunelleschi a trabajar, entonces, perdón, a Ghiberti. Entonces Brunelleschi dijo, pues, solo de capricho no me muero, y fue a seguir trabajando al lugar. Así hay varias anécdotas de esta época que nos habla acerca del carácter fuerte de muchos de estos personajes. Bien, bueno, aquí está, vean, la parte de abajo, este es el batisterio, con el que comienza la historia del nacimiento. Y bueno, es un trabajo bastante complejo. La obra tiene dos cúpulas, básicamente es una cúpula sobre otra cúpula. Es la manera como resolvió Brunelleschi que la cúpula fuese de una forma gigantesca, que tuviera el tamaño que tiene. No era algo sencillo, pues el trabajo que llevaba. Lleva una estructura interna de madera con tirantes para poder sostenerse, una cúpula, y luego sobre esa se construye otra estructura y otra cúpula más, que es la que observamos a nivel exterior. Luego la colocación de la lucerna, y eso pues como ven es una cúpula, es casi en volumen, fácilmente es la tercera parte de todo el edificio, un volumen bastante grande, y para la época es la cúpula más grande que se había realizado. Bien, ¿alguna pregunta acá? Yo tengo una. ¿Sí? Nunca salió como a la luz, bueno, nunca se mostró el otro plano que tenía Ghiberti, el que puso para él hacer Debe de estar en internet en algún lugar. Yo no lo he encontrado y también no lo he buscado, pero en otras ocasiones yo sí busqué, pues así como busqué las dos versiones de las puertas, para las puertas del batisterio.
Lo busqué y no lo encontré. A lo mejor está ahora. Sería de revisarlo. Voy a hacer una búsqueda. Igual ustedes si lo buscan, pues a ver si lo comparten en el grupo. Pero debe estar por ahí en algún lugar. Vean, esto, lo de Brunelleschi, acuérdense, él descubre, hace el experimento de la perspectiva y lo comienza a aplicar en su obra. Entonces, a partir que lo descubre, entonces él quiere hacer notar eso. Y entonces se hacen esos portales largos, con columnatas largas, de manera que las líneas coincidan. Antes se hacía también. Hay portales y hay también corredores dentro de los monasterios, por ejemplo, en el románico y en el gótico que tienen esa característica, pero no lo hacían de manera tan simétrica. Acá sí, como ahora con Brunelleschi, pues sí se hace. Y entonces se le da bastante énfasis a eso que se llama punto de fuga, o sea, ese lugar a donde convergen todas las líneas de la composición. Vean el piso, las paredes, las ventanas, los capiteles, todo converge en el mismo lugar. Y en ese lugar pues se coloca algo importante, algo significativo. Este es otro elemento que se agrega, muy similar a lo que hacían ya los griegos y romanos también. Esos son las enjutas, es la forma triangular. Eso, las enjutas, donde se juntan los arcos de la columnata. Y los medallones, pues son esas formas circulares, pueden ser ovoides también, donde se colocan, bueno, en este caso como ángeles o amores, o cualquier otro tipo de figura. Esta también es obra de Brunelleschi, solo que esta obra no la terminó. O sea, no se terminó la fachada, más bien el resto del edificio pues quedó más o menos concluido. Y esta fue la iglesia de San Lorenzo, que fue encargada por Cosme de Medici a Brunelleschi. En el interior sí está bastante configurada, de manera que el punto focal, acuérdense, es el lugar donde todas las líneas convergen dentro de la composición, se dirijan hacia la zona del cabecero, en donde está el sagrario y el altar. ¿Vean? Todas se dirigen a ese lugar. Ahí está el punto de fuga. O sea, ahora que sabe cómo se hace, pues ahora a darle uso y a colocarlo en todos los lugares. Los otros artistas, al observarlo, probablemente aún al ver la información que él tenía, pues entonces comienzan también a hacer sus aplicaciones de la perspectiva en la arquitectura. Y lo mismo aplicado a la pintura o a la escultura. Lo mismo se aplica. Esa es la estructura de la iglesia, la vista en planta. Ahí tenemos pues los elementos que le corresponden. Vean que es una cruz latina. El crucero es el espacio donde está la cúpula y el ábside y el coro donde está el altar. Luego las sacristías en los laterales, capillas también en los laterales y pues acá las pechinas. Eso, bueno, te tengo las pechinas. Acuérdense que las pechinas es el elemento arquitectónico que nos lleva de una circunferencia hacia un cuadrado. Bien, aquí más ejemplos. Siempre el esquema es el mismo. Se comienza a usar ese esquema de la cruz latina y también la idea de los edificios tanto romanos como griegos. Los frontones los usaron tanto griegos como romanos. Pero pues los arcos son meramente romanos. Pues se comienzan a aplicar. Otros ejemplos. Este es otro artista, es León Battista Alberti. Alberti es otro de los arquitectos de esta época. Bueno, la iglesia no está terminada y eso es como debería de estar. ¿Por qué no se terminaban? Pues falta de financiamiento. El mecenas decía, no, ya no hay más para dar, ya no se puede hacer nada. Y pues así quedaba. O pues algo le sucedía al que estaba financiando y no se terminaba la obra. No había dinero para hacerlo. Entonces muchas quedan así, poco sin terminar. Bien, hasta ahí con la arquitectura del periodo
480. ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Todo claro? Vale, ok, ok. Muy bien, gracias. Bueno, ahí veo las manitas levantando. Pero entonces que todos si no, en el laboratorio me das cuenta. Por cierto, ya comencé con lo de la revisión del examen y pues la otra semana esperaría, teniendo en consideración pues todo lo que hay que hacer. Creo que la otra semana podrían ver ustedes más bien ya los resultados del examen. Bien, vamos entonces con escultura. Aquí comenzamos con Ghiberti. De Brunelleschi, pues podemos decir que él es su fuerte de la arquitectura. De Ghiberti, pues era tanto la escultura como la arquitectura, pero se le reconoce también como un gran orfebre, es decir, que trabajaba muy bien el bronce y pues su habilidad también a nivel escultórico. Él fue maestro, de hecho, de Donatello, que ustedes conocen Donatello, ¿verdad? El de las tortugas ninja. Y por cierto, eso es otra cosa. ¿Cuáles son los nombres de las tortugas ninja? Como dijo Liz, que no lo escuché. ¿Cuál es el nombre de las tortugas ninja? Nunca he visto la caricatura. Sí, sí me acuerdo. Me acuerdo que uno es Donatello. Ay, solo de Donatello me acuerdo. ¿Cómo se llama los otros? Punto menos. Donatello, ¿quién más? ¿Quién le ayuda? Ah, bueno, aquí está Rosa Margarita. Donatello, Rafael, Leonardo y Miguel Ángel. Ahí tienen ustedes 4 grandes del Renacimiento italiano. Entonces, de ahí los nombres de las tortugas ninja. Los 4 grandes del Renacimiento italiano, tanto del 480 como del 580. Pero bien, entonces, ¿qué de Ghiberti? Bueno, Ghiberti, pues él le dio bastante énfasis al arte clásico, al que los griegos y romanos habían trabajado, y un poco con la influencia del llamado gótico internacional, o sea, la influencia gótica que sale de Francia hacia el resto de países. Por la misma naturaleza de Italia, pues en Italia el gótico es diferente. ¿Se acuerdan ustedes? Es un poco más colorido, más lleno de mármoles, de bicromía, porque les gustaba pues la bicromía, especialmente grises, blancos en las obras. Entonces, eso en Italia pues se traduce con obras diferentes. Ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? Las puertas del paraíso, y estas son 2 de esas puertas. Son puertas gigantescas, son bastante grandes, y pues ahí están representados escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, que son las que ven cada una de estos recuadros. Esta otra igual. Entonces vamos a ver uno de estos recuadros, específicamente este que ven acá. Luego vamos a ver este otro también por ahí. Son 2 de los recuadros que vamos a observar acá. Ese es el primero. El que representa la creación. Vean, en estos recuadros se cuentan historias de manera simultánea. Eso es también una novedad. No es que es un paso a paso, o sea, no es que la historia se cuenta en diversos cuadros, sino que en un mismo cuadro se colocan escenas que cuentan una sola historia. Entonces comenzamos desde este lado, acá, y ahí ubicamos Adán y Eva. Acá. Ya está Adán y esta es Eva por este lado. Vemos también este otro lado, la creación de Adán. Dios está bendiciéndolo para que se levante. Acuérdense que según el relato bíblico, pues del polvo, del barro tomó y hizo la figura de primer ser humano. Y dice en esa parte, dice macho y hembra los creó, o sea, hombre y mujer. Esa es la primera mujer. Luego la segunda mujer que crea Dios es la que se observa acá en esta otra escena. Vean, aquí está Dios Padre otra vez, y acá está Adán dormido,
y de las costillas de él unos pequeños seres alados, que podemos decir son ángeles. Los ángeles niños pues la conducen a ella hacia donde está Dios para que la bendiga y tenga el aliento de vida. Todo eso observado por los coros celestiales acá. Aquí. En la parte más alta, en lo que se ve como con menos relieve, o sea, con más delgado, esto es la creación, o sea, Dios creando todas las cosas. Y vean que lleva en la mano como una varita, como si fuese una varita mágica. Lleva un báculo por ahí, pues que lleva el símbolo de poder y las manos abiertas. Él está creando todo y van los ángeles alrededor de él. Luego tenemos por acá el pecado original. Aquí está el árbol de la sabiduría, no, sí, el árbol de la sabiduría, el bien y el mal. Y aquí tenemos a Adán y aquí tenemos a Eva. Y ahí pues Eva está dando en ese momento el fruto a Adán. Acuérdense que no es una manzana. Eh, muchas de las representaciones medievales y algunas de las renacentistas es un higo, es el fruto de una higuera el que se le da. Lo de la manzana, eso es algo mucho más adelante. Y bueno, luego la escena se cierra acá, a este extremo, con Adán y Eva siendo expulsados del paraíso. Eso a nivel de explicación del tema. Vean que todo está tratado acá. Ahora vemos técnicamente. Técnicamente, ¿qué es lo novedoso en este caso con Ghiberti? Es que la resolución de planos ahora se hace a partir de volúmenes y del efecto que la luz produce sobre las formas, sobre ese relieve. La luz sobre superficies más planas se refleja más y eso ayuda a que la imagen se vea atrás, se vea lejos. Las figuras con más volumen hace que tengan más relieve y por lo tanto la sombra se concentra en ellos y eso le da más peso visual, entonces las manda al primer plano. Es lo que sucede acá con estos árboles de acá arriba y el primer plano acá de Adán y Eva, que van siendo expulsados del paraíso. Y el caso contrario es lo que está acá arriba, más suave, menos volumen, entonces se proyecta hacia el fondo. Lo demás, pues dinamismo, pues no se alcanza a ver una perspectiva arquitectónica más que esta que observan acá, este ángulo aquí. Pero sí podemos decir que hay cosas que están atrás y adelante a partir del volumen que se tiene. ¿Una consulta o pregunta o algún aporte? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me extraña. Dígame, Ariela. Cuando mencionó sobre la segunda mujer se refiere a el mito de Lilith, Sí, ¿verdad? Ah, ya. es el mito de... Bueno, sí, es el mito de Lilith como la primera mujer, que es lo que aparece en el primer relato de la creación. Acá, bueno, no aparece tanto, fíjense, en el Renacimiento, pero sí se va a ir configurando alrededor de la figura de Lilith también mitos, leyendas, pero que la vinculan a ella con los demonios. Entonces, como acuérdense que ya el infierno ya ahora está mejor configurado también en esta época, visualmente los artistas también comienzan a representarlo. Entonces ahí ella ya la van mezclando como contraria a los aspectos buenos o benévolos dentro de la historia cristiana y se le vincula más bien hacia el mal. Bueno, vamos a avanzar. Otro más. Bueno, esto es para que ustedes lo tengan ahí los datos, ¿verdad? Sobre esto. Este es otro igual. Dígame, David. Me parece curioso que empezaran a tachar de mal a la que se apartó de Adán y no a la que supuestamente lo llevó a hacer el mal.
Sí, pero eso tiene que ver con la misma, ¿cómo se dice? O sea, a Eva lo que sucede es que ya hay un castigo hacia ella. Dice que con dolor parirás a tus hijos. Pondré enemistad entre la serpiente, entre tú y la mujer, le dice la serpiente, por ejemplo. O sea, ya hay un castigo allí hacia Eva. En el caso de Lilith, según el mito, pues simplemente se fue. Simplemente se fue. Es un símbolo por eso de rebeldía. En el caso de la mujer se hizo, pues según el relato, se hizo, de Eva, perdón, eh, pues hizo que el plan que se suponía se tenía en el Génesis para el ser humano, pues no se diera como se debería. Aunque decir que no se dio como se debería es decir que Dios hace las cosas mal, ¿verdad? Y Dios no hace las cosas mal. Ahí vienen ¿cómo se llama esto? Las paradojas. Pero bien, eso es tema para otro podcast. Bien, comentarios. No, perdón, preguntas. Comentario al anterior. Eso, preguntas o algo que le llame la atención de la obra antes que yo comience a hablar de esta obra. A mí me llama la atención el detalle de las prendas, cómo se ve bien la tela, que se ve a cabal que es una tela, la ropa. Uh-huh. Eso me llama bastante la atención. También me llama la atención lo que están haciendo las personas, porque al fondo se ven dos personas, como dos, creo que son mujeres, no, del otro lado, como que están, solo me recuerda a las mujeres que se ven en los mercados y empiezan a chambrear de las otras mujeres. Arriba de ella, no sé si es una mujer o un hombre, pero está como pidiendo perdón, plegarias o no sé. Es un hombre. Ah, es un hombre. Sí. Eso me llama bastante la atención, y lo que está arriba de ese hombre, que son como dos personas, pero no sé si de mi punto de vista se están besando o yo soy la que está viendo mal. No, está abrazándolo, como pidiéndole, o sea, lo está abrazando. Bueno, porque aquí les adelanto sobre el relato. Está hablándole en secreto, le está hablando al oído, por eso parece que están besando. Acá. Y bueno, ven del otro lado. Este es como un mercado. Y sí, bueno, como lo dice la compañera, pues es notoria la calidad que ahora se ve en el trabajo de representación de texturas y de figura humana. O sea, los cuerpos ahora efectivamente se ven naturales. Los artistas de este momento usan modelos para poder hacer que las imágenes sean más naturalistas. En este caso, como acuérdense que Ghiberti es un orfebre, o sea, él trabaja con metal, entonces primero se hace un modelado, después se hace molde y luego se hace el vaciado ya del metal en la pieza, para luego pues ya pasar a pulimentar y observar, así como en el otro que veíamos, que hay elementos que están atrás y que se observan atrás a partir de el desarrollo menor en cuanto a volumen. Y el primer plano se va a ver muy fuerte a partir de la representación de mayor volumen. Acuérdense, plano refleja más luz y entonces se envía hacia el fondo. Más volumen significa más relieve, y más relieve es más sombra, más luz, más contraste de luz-sombra. Eso manda la figura siempre al primer plano. Ese es un dato que les va a ayudar mucho a nivel teórico, pero la aplicación técnica ustedes la hacen cuando ven en escultura y relieve. Ustedes van a hacer escultura, acuérdense, es parte del tronco común, van a llevar escultura el próximo año. Entonces uno de los ejercicios es el relieve. Entonces en el relieve, si ustedes aplican este principio, entonces la obra se les va a ver bastante bien. Va a ser casi que renacentista. Porque esos relieves son casi pictóricos. ¿No? Lo que está atrás tiene un brillo diferente y se ve efectivamente que está atrás. Pero bien, vamos a la parte técnica y temática. Esta es la historia de José. ¿Se acuerdan de José? Sí. Sí. ¿Cuál José es? José, el que ve los sueños, ¿verdad? El que, ¿cómo se dice? El que interpreta los sueños.
Ajá, él interpreta los sueños. ¿Y qué pasó con él antes de llegar a ser el interpretador de sueños? Antes, vivía con su padre, que ya no me acuerdo muy bien cómo se llama, me acuerdo al ratito, y su madre que era más joven que el padre y unos hermanos, no me acuerdo cuántos eran, pero eran un montón, eran mucho más mayores que él Y malo. y malos porque los hermanos vendieron a José como esclavo a Egipto, creo que lo llevaron, y de Egipto pasó a ser esclavo de alguien de la nobleza, no me acuerdo qué título, pero era alguien bastante grande y se metió en un problema, se fue a la cárcel y no me acuerdo qué más pasó, pero me acuerdo que salió de la cárcel por interpretar los sueños. Pues bien, gracias. Nubia dice por ahí que los hermanos lo vendieron y eran 12. De ahí surgen las 12 tribus de Israel. Muy bien, muy buen dato. Gracias. Sí, Ariela. No sé si continúa con lo que falta que mencionó Vicente, Está bien, dele, dele. que después de, o sea, primero se metió en un problema, porque recuerdo que había sido, no sé si dado el faraón parece, y la mujer del faraón se quiso meter con él, entonces él huyó, por haber huido la mujer del faraón le dijo que él se le había insinuado, que se le había acercado, entonces por ellos lo mandaron a la cárcel. Es ahí como mencionó ella, él fue interpretado por sueños, luego de eso están interpretando, creo que fue a cargo de, o sea, como que volvió a ser la mano derecha del faraón y eh, le hizo la interpretación de los sueños de las 7 vacas secas y las 7 vacas gordas, que iba a haber sequía más a futuro. Luego de eso, parece que el faraón le dio el cargo antes de fallecer, y al momento de fallecer, como él había interpretado el sueño de que, o sea, se guardara para el tiempo de escasez, ya había en tiempo de escasez. Entonces, cuando el tiempo de escasez, los hermanos o sea, de José, donde ya estaban en el poder, fueron a buscar para alimentarse en Egipto, pero como al momento de encontrarse con el faraón, no lo reconocieron como, ¿sí? Sí. Y después lo convocó a una reunión, por decirlo, exclusiva, y ellos pensaron que les iba a decir algo negativo, pero él se les mostró que realmente era su hermano y que no tenía ningún recurso sobre ellos por todas las cosas que le habían hecho. Realmente les hizo pasar un mal momento porque les puso algo para que luego los acusaran de ladrones. Era una manera de hacerlos volver y mostrarse a ellos. Muy bien, gracias por el relato. Eso es interesante porque acuérdense que cuando vemos una obra, una cosa es la parte técnica, pero otra cosa es el contenido. La parte técnica, eso es iconografía. La parte de contenido es iconología y ustedes deben informarse en ambas cosas cuando hablamos de historia del arte. Tienen que saber tanto la lectura técnica de la obra como también el contenido. Entonces, ahí que es muy importante los datos que me aportan. Gracias. Lo que dice fue el segundo al mando después del faraón de Egipto. Solamente el faraón podía darle órdenes. O sea que estamos hablando de alguien con mucho poder. Y poder pues ganado a partir de esa habilidad que tenía. Pues bien, eso es parte de los escenas que Ghiberti coloca en las puertas del paraíso. Entonces, vamos a ver un poco sobre esto. Acuérdense que en este periodo ya los artistas hacen reflexión acerca de lo que se va a hacer, o sea, piensan bien cómo hacer la obra. Una de las cosas primeras que se hace es distribuir en el plano básico, o sea, en el espacio que se tiene para trabajar, los pesos visuales de la composición. Entonces, lo primero es ver la obra como 4 cuadrantes. Ahí tienen los 4 cuadrantes, digamos, el 1, 2, 3, 4. O hay quienes cuentan 1, 2, 3, 4, ahí es independiente, ¿verdad? Pero son 4 cuadrantes. Hablamos de superior, a la vista que tengo yo acá, de superior izquierdo, inferior izquierdo, superior derecho, inferior derecho. O sea, así. Visualmente, ¿cuál pesa más? Por ejemplo, ¿el inferior izquierdo o el inferior derecho? ¿Cuál tiene más peso visual? ¿Cuál llama más la atención? El izquierdo. ¿Perdón? El izquierdo. El izquierdo.
Vamos acá. ¿Quién dice algo diferente? ¿De acá? El derecho. ¿Derecho? El derecho. Ajá, tenemos Derecho. derecho. Bien, fíjense que visualmente compiten realmente izquierdo y derecho, pero llama más la atención el derecho porque hay más espacios con sombra. Entonces eso vuelve más pesada visualmente vuelve más pesado este cuadrante que el resto de los cuadrantes. Pues bien, yo ubicaría también acá al lado derecho el cuadrante de mayor peso visual. ¿Cuál tiene menos peso visual? O sea, que pesa menos visualmente hablando. Para mí ese sería el derecho, pero de la parte de arriba. Entonces, superior derecho, ponemos, superior derecho. Este será superior derecho, menos peso visual. Para mí sí, la verdad. Para mí es el izquierdo. El superior Superior izquierdo. izquierdo. ¿Qué más? Superior izquierdo. Superior izquierdo. Llevamos 2-1. Superior izquierdo, dice Nubia también. Ya votado por el izquierdo también. Pero superior izquierdo menos peso visual. Pues yo ubicaría igual también hacia el superior izquierdo. Y ahora vean, superior izquierdo es opuesto a ¿cuál? Inferior derecho. Ahí, eso es pesos compensados. Los pesos se están compensando visualmente acá. ¿Sí, Miguel? Perdón, es que me he confundido, pensé que, o sea, se refería a lo menos de sombra o a lo más de sombra. No, lo que menos llama la atención es menor peso visual. Ok, perdón, me confundí. Bueno, no hay problema. Sí. Entonces, menor peso visual es este. ¿Por qué acá? Porque acá hay más sombra. Entonces, y ese se compensa con el que está opuesto. Eso es compensación de pesos. Es parte de la composición. Luego, puntos de fuga. Vean, las líneas convergen hacia un solo punto de fuga acá. ¿Cómo lo sé? Bueno, las líneas del piso, de los ladrillos del piso, me llevan, son estas líneas celestes que ven acá, me llevan a este punto. Y las líneas arquitectónicas, que esas las tomo yo de las aristas acá en los frisos, en los decorados o en los márgenes del edificio, me llevan al mismo lugar. Igual acá, en este caso serían los arcos, me llevan al mismo lugar. O sea, la perspectiva también está siendo aplicada acá. Creo que no le puse el punto focal, pero el punto focal está aquí, de este lado. O sea, realmente incluye también a esta figura de acá, pero es más hacia la derecha el punto focal. Y igual que en lo anterior, son diferentes escenas. Acá, otras por acá. O sea, son diferentes escenas de la misma historia. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, sí, lo había puesto. Miren, aquí está ese que lo había borrado. El punto focal. Y punto de fuga, vean, punto focal verde, punto de fuga púrpura. Son dos cosas diferentes, apúntenlo, no es lo mismo. El punto de fuga puede coincidir, eso sí, en posición con el punto focal, pero no son lo mismo, pueden estar en diferente posición. Bueno, una vista más, esto solamente para remarcarles algo, esa es una copia, no es el original, pero lo que les remarco acá con esta obra es el uso de la luz para poder lograr esa tridimensión con las figuras que se están construyendo. Acá. O sea, se puede lograr eso a partir del uso de la luz y de la sombra. Entonces también es otro elemento que deben utilizar ustedes cuando hacen relieve. Nunca pongan un relieve, por ejemplo, que están trabajando sobre una mesa, nunca se pongan debajo de una luz, debajo de un foco. ¿Por qué? Porque el foco les anula por completo las sombras, y las sombras son las que dan relieve, son las que permiten hacer que obras como esta se luzcan de esta manera. Entonces necesitan una luz diferente, a no ser que el relieve lo estén trabajando sobre un caballete, por ejemplo, y lo tengan ustedes levantado. Pongan así, hay que pensar siempre cuál es la fuente de luz. ¿Han visto en Pinterest
relieve, pongan, si buscan en Pinterest, pongan relieves en pared. Van a ver que todos los relieves que aparecen ahí tienen una fuente de luz, un foco, que apunta hacia cierta zona e ilumina el resto del relieve, dándole mayor carácter, dándole volumen, dándole profundidad. La luz siempre es bien importante y eso lo entendieron estos artistas de este momento. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Está solo para avanzar, tengo un par de minutitos por ahí, pues del discípulo de Ghiberti, de Donatello, tenemos pues la que siguió Donatello, la misma línea que ya había iniciado Ghiberti en cuanto a trabajar figura humana con, ¿cómo se dice? Con perfección anatómica y el trabajo de las telas a la usanza de Grecia y de Roma. Si es la desnudez, el referente es Grecia. Si es la idea de las ropas pomposas, clásicas, entonces es Roma lo que se busca. También el contraposto, ¿recuerdan el contraposto? Esa posición en la que las caderas y los hombros se articulan de manera que generan una posición armónica en el cuerpo, pues también se vuelve a usar. ¿Y por qué? Pues porque en Italia hay muchos ejemplos, había muchos ejemplos del arte grecorromano. Entonces estos artistas van y dibujan, van a aprender a observar primero y luego a resolver a partir de tanto de anatomía como del estudio de los materiales. Bien, esta es la obra de San Jorge. ¿Se acuerdan? De San Jorge ha evolucionado un montón, ¿verdad? Ya lo vimos en la Edad Media. San Jorge era un obispo en el siglo II, luego se convirtió en un caballero que luchaba contra dragones y salvaba princesas en castillos. Y era una persona mayor, pero ahora para Donatello, pues el ideal de belleza que buscan es la juventud. Entonces él representa a San Jorge como un joven, siempre un caballero, ¿ven? Tiene el escudo, en algunos casos armado también pues con espada o con lanza, y pues la cabeza erguida, así como mirando con mucho orgullo y con fuerza pues hacia el futuro. La posición de los brazos también no se ve nada rígido, sino que es una posición bastante relajada que permite con el contraposto observar naturalidad y movimiento. Luego, bueno, esta es una obra, esta Tabernáculo de la Anunciación de Donatello. No solamente es la resolución en relieve, es que este es un alto relieve, por cierto. La Anunciación es un tema bien renacentista, se gusta bastante. Ya lo hacían en el gótico, pero en el Renacimiento le tomaron mucho interés a la idea de la Anunciación. El arcángel Gabriel dándole el mensaje pues, que estaba embarazada a la Virgen María. Y acá pues toda la hornacina, todo el espacio donde se coloca pues el escenario que observamos acá. También, siguiendo la usanza romana, los jinetes sobre los caballos, ¿verdad? Así como marchando, como mostrándose fuertes, y son esculturas que se utilizan para espacios abiertos. Entonces, el caballero Gatamelata, también de Donatello. Y el David. La figura en este caso es desnuda, eso es igual, es una interpretación de el David, luego pues con una piedra mata a Goliat, luego ¿cómo se llama? Lo decapita, victorioso, la cabeza de Goliat en medio de los pies, y ahí la juventud, ¿verdad? Un joven, cabellos largos, y la posición del contraposto. Esta es también Magdalena penitente, aunque algunos interpretan que no es María Magdalena, sino que es María egipciaca. ¿Cuál es la diferencia? María egipciaca es una representación de una penitente, pero acá el término con el que van a encontrar ustedes a esta siempre va a ser Magdalena penitente, pero probablemente es una mezcla de ambos personajes, de María egipciaca
con María Magdalena, porque pues aunque sí la tradición habla de una María Magdalena que pues hace penitencia por los pecados que le fueron pues perdonados, no describe tanto la tradición sobre ella, pero para algunos artistas pues sí lo hicieron. María Egipciaca es una mujer que se va hacia al desierto y pues ahí vive prácticamente de comer lo poco que encuentra en el desierto, la poca agua, pocos insectos o pequeños animales que puede comer y la miel que puede encontrar también. Y es descubierta por un monje y y él es el que registra pues la existencia de ella, que intentan llevar de nuevo a la civilización y ella dice pues que no. Pero bien, es una mezcla. La vamos a encontrar siempre como Magdalena penitente, pero pues al parecer ahí es María Egipciaca realmente quien quiso representar en la obra. Bueno, y llegamos hasta ahí al final con lo que se refiere a la escultura del periodo 480. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Todo bien? Todo bien.